Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido para Biblioteca Social. Y bueno, ¿cómo estás primero, Marilu? Bien, con mucho calor a pesar de la pequeña tormenta que hubo anoche. Pero bien. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Como ya les dijimos la semana pasada, vamos a hablar de teatro. Y es la señorita Julia de August Strindberg, algo así. Ahí va a aparecer el nombre porque esos trabalenguas me cuesta trabajo decirlos. Y bueno, pues nos cuentan que realmente son 3 personajes que se encuentran en una cocina. Y digamos que empiezan hablando de la señorita Julia, que dicen que está loca por ser ella misma y expresarse a su manera, por así decirlo, y querer ser feliz como ella quiere, ¿no? O sea, sin los prejuicios y sin la presión de la sociedad como tal. Y pues digamos que de cierta manera la señorita Julia cree sentirse segura dentro de las 4 paredes de su casa, ¿no? Por así decirlo, que pues tanto la gente que trabaja ahí como su papá, pues no van a decir nada de cómo se comporte dentro de la casa, que no es lo mismo el comportamiento fuera de ella, ¿no? Ujú. Pero pues no sabe los peligros que realmente puede traer esto. Y ahí les Exacto. dejo para... Ahorita lo comentamos, lo desmenuzamos, vamos a spoilear como siempre. Ya saben que tratamos de no hacerlo, pero pues sí, muchas veces pues es inevitable el spoiler como tal, sino pues no nos entenderían de qué estamos hablando, ¿no? Pero les recomendamos que antes de pues ver el capítulo sigan las lecturas, así también es como un reto de una lectura semanal, ¿no? Cada que sale el capítulo, pues ustedes ya haber leído la lectura. Bueno, gracias por el resumen. Vamos a empezar ya con los personajes. Recuerden, que sí, vamos a hablar un poco de spoilers, sobre todo para entender el contexto, ¿no? Antes de adentrarnos en los personajes, simplemente quiero recalcar que creo que en esta historia también es recomendable leer el prólogo. Ya vamos a hablar un poco más de esa profundidad, pero bueno, lean. Creo que es una de las pocas que puedo decir, lean tanto el prólogo como la historia. Es muy, muy recomendable. Pero bueno, vamos ya entrándonos a los personajes. Y el primer personaje es Cristina, la cual viene a ser una empleada doméstica de esta casa. Eh, una, una empleada que cumple muy bien sus funciones, que sabe cuál es su lugar. Bueno, no quise que suene mal, o sea, lo que me refiero es que sabe a cómo hacer su trabajo, ¿no? Sí, justamente, o sea, ella sabe hacer su trabajo y sobre todo, una de las cosas que decían los abuelitos, los bisabuelitos, tal vez, digo, para ti tu bisabuelita, para mí mi abuelita, que era, ver, oír y callar, ¿no? Era lo que se decía. Entonces ella más o menos, pues lleva ese consejo, por así decirlo, lo lleva a la práctica. Es a lo que se refiere Luis, no Sí, crean no. que es otra cosa o tratar de sobajar o de humillar. No, para nada. O sea, la verdad es que no. Ella sabe en dónde está, quién es y qué debe de hacer, ¿no? Ujú. Entonces, pues es eso a lo que se refiere. He de decirte que hay algo muy curioso con este personaje, justamente con este personaje, porque el escritor, el dramaturgo aquí, hace una crítica muy fuerte a lo que es la Iglesia Católica, la religión católica como tal, porque si bien Cristina es una mujer creyente de Dios que va a la iglesia y cree que por eso ya tiene ganado el cielo, y que si bien comete pecados o algunos errores en este mundo, va, se confiesa y queda limpia de esos pecados y puede seguir haciendo cosas no tan bien vistas ni debidas como tal, ¿no? Entonces,
pues por ahí, pues sí viene una crítica bastante fuerte a la Iglesia Católica, que pues sí, a mí también me saca un poco de onda eso de que te puedes portar mal, pero si te arrepientes, pues no hay problema, o sea, te ganas el cielo, ¿no? Entonces, bastante cuestionable. De hecho, a través de los tres personajes que están interactuando en esta obra, se muestra esa crítica, pero claro, es Cristina, digamos, la que más asienta esa crítica, ¿no? También otra característica del personaje es que, digamos que a pesar de que tiene sueños y a pesar de que sabe qué funciones cumplir, con eso me refería a que sabe su lugar, sabe qué funciones cumplir, es el personaje que tiene mejor plantados los pies en la tierra. Sabe que sus sueños tienen límites y sabe que también puede, tiene el derecho de salirse de algunos límites que le imponen, se podría decir, los dueños de la casa, ¿no? Sí, justamente. Y una de las cosas es aquí que nos ponen, ¿no? Desgraciadamente o desafortunadamente, algunos sueños tienen límites, pero yo creo que ya en esta época puedes seguir tus sueños, sí y solo sí, no dañes a otras personas. Bueno, y además hay que entender que toda persona tiene diferente contexto, ¿no? Si bien es cierto, digamos que tenemos más libertad para seguir los sueños, también hay otras cosas que influyen mucho como lo económico. Entonces, pues, digamos que aquí rechazamos completamente esa expresión de deja tu trabajo por seguir tus sueños. Nosotros rechazamos eso. No. Realmente no lo hagan, es lo peor que pueden hacer. Miren, no les voy a decir que no persigan sus sueños. Sí, persigue tus sueños, pero si tienes un trabajo seguro en el cual tienes un sueldo seguro como tal, bueno, pues atiende eso, pero no dejes de seguir tus sueños. Cuando tengas tu sueño, entonces ya dejas ese trabajo seguro y entonces sí te dedicas a tu sueño. Antes no, porque la verdad es que se pueden dar un buen golpe y partirse toditita la cara. Exacto, creo que idealizar eso, bueno, sobre todo con estos influencers de Instagram, de TikTok, que te dicen, deja tu trabajo, sigue tu sueño, haz lo que tú quieras y no dependas de una compañía o de un trabajo, o sea, eso es realmente absurdo, porque como dice Marilu, lo importante creo yo es sí tener un trabajo, pero al mismo tiempo también pues, seguir los sueños, no intercambiar uno con otro, porque finalmente no todos tienen la suerte de que su sueño cumpla toda función económica dentro de su vida. Entonces ahí el problema. Entonces sí, saber balancear, ¿no? Y eso es algo que, bueno, regresando al personaje, nos demuestra bastante bien Cristina, que ella sabe que sí, su trabajo tiene límites, pero a pesar de eso tiene sueños, pero al mismo tiempo sus sueños también tienen límites. Creo yo que es un personaje muy bien desarrollado, muy bien centrado, cumple su función perfectamente dentro de la obra y de hecho debo decir, hasta cierto punto creo que es con el que más me he encariñado. Pues no me encariñé con ninguno, siendo sincera. Pero, sí, es un personaje que agrada, que gusta, sobre todo por esa imagen de tener los pies puestos sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Que es realista y que no se ilusiona o no hace volar la imaginación hacia cosas que quizá no puedan ser. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje, el cual es Juan. Nos describen a este personaje como un personaje que de niño, pues, digamos, ha vivido lo peor que se pueda vivir, dígase económicamente, socialmente, pero claro, sobre todo económicamente, ¿no? Y que esto, pues, ha afectado su vida. Pero claro, digamos que todo esto influye para que más adelante, cuando es adulto, parte de su personalidad sea tratar de escalar en esa sociedad. Sí, he de decirte que me cayó un poco mal, bastante mal. Digo, de cierta manera el personaje es realista y sobre todo para la época, porque sí, o sea, y es lo que digo, justamente a lo que voy, tener los sueños, pero sin dañar a los demás, o sea, sin hacerle daño a nadie y él quiere hacer daño para obtener sus beneficios, por así decirlos, para lograr sus sueños, y es lo que no se vale, o sea, fue lo que dije, qué
Imagínense lo que dije. Es un canalla y un patán, la verdad. Son las palabras más suaves que puedo encontrar para definirlo, porque la verdad el tipo me cayó bastante mal. Si bien, yo creo que en Latinoamérica es muy común que la mayoría suframos de cierta escasez económica, sobre todo en tu niñez, que vas con tu mamá a la tienda, vas al mercado, vas aquí, quieres algo y te dicen no, o en la casa hay, o no tengo dinero para comprártelo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, uno se tiene que aguantar y conformar, ¿no? Porque, pues, bueno, es niño. Pero pues vas creciendo y ya empiezas a trabajar, empiezas a ganar tu dinero y entonces sí te empiezas a dar todos esos gustitos que de niño no pudiste, ¿no? Pero pues eso hazlo antes de que tengas familia, porque ya una vez teniendo familia, pues ya no se va a poder tan fácilmente, ¿verdad? Pero es justamente eso, ¿no? O sea, que sí, todos tenemos cierta escasez, pero pues no hacemos cosas malas para poder tener lo que queremos, ¿no? Claro, debo decir que me gusta cómo Strindberg hace una complejidad muy grande de sus personajes. Por un lado, diríamos que este personaje vivió una, ¿cómo decirlo? Pues la niñez difícil, ¿no? Vivió eso y más adelante trabaja para salir adelante y saber cómo, pues, ascender económicamente. Pero claro, no es este el camino. Digamos que él trabaja para saber cómo manipular a la gente y poder ascender a esa posición que él quiere, para no seguir pasando por las penas que pasaba de niño. Sin embargo, como lo mencionas, no le importa, digamos, en esta búsqueda de escalar, a quién le hace daño y sobre todo cómo manipular a las personas. Eso es lo que me sorprendió, ese nivel de manipulación. Es muy interesante. Obviamente no es algo que aquí avalemos, ¿no? O sea, no estamos avalando eso, no lo estamos justificando, simplemente lo estamos mencionando como algo característico del personaje y sobre todo como el dramaturgo nos muestra aquí un personaje muy complejo. Podríamos simplificarlo a un villano, pero realmente esa no es la idea. De hecho, el mismo dramaturgo escribe que su objetivo es presentarnos personajes con una gran complejidad, algo que para la época que se presentó, si no me equivoco, es de principios de, bueno, creo que es finales de los años 1800 esta historia. Entonces, para la época siempre bueno, era común, por así decirlo, usar personajes planos, ¿no? O sea, un villano era villano solo porque sí, y un bueno era bueno solo porque sí. En cambio, llega August aquí ¿cómo se llama? Con su tragedia, porque es una tragedia, Ujú. a romper esos, ¿cómo decirlo? Esos lineamientos que te tenían sobre personajes. No es el único y no fue el primero de su generación, pero realmente es muy rescatable eso. Sí, la verdad es que sí, hace un muy buen trabajo al hacer la complejidad de los personajes. Y sí, o sea, lo hace de una manera muy ingeniosa, muy interesante y sobre todo que construye el personaje, que construye su evolución. Porque si bien, como dice Luis, en un momento es malo porque es malo y es bueno porque es bueno, en este caso nos ponen el por qué se hace así, ¿no? Entonces, es muy interesante de ver esa construcción del personaje, esa evolución de un personaje. Y pues es algo que se agradece, ¿no? Y que no te dejan volando en el aire de ¿y cómo, por qué, cuándo y dónde, ¿no? Entonces es algo que realmente uno agradece de un personaje, una construcción, el saber por qué es como es. Entonces, pues sí, la verdad es que sí se agradece eso. Y, por ejemplo, algo muy interesante es que, digamos que se establecía que los niños eran todos buenos solo porque sí. Sin embargo, algo que nos plantea aquí Strindberg en su historia es que, por ejemplo, el personaje de Juan, cuando era niño, observaba mucho a Julia cuando era niña. Y él decía, bueno, él, en palabras de él, es que él se enamora, pero
Ya si nos presentara en una novela, creo que nos daría más perspectiva de que tal vez desde niño él veía a Julia como su ruta de escape. Exacto, algo así, justamente. Y es muy interesante, la verdad es que sí. Pero pues bueno, vamos ya con Julia, que es la señorita Julia, que es nuestro, digamos, protagonista, por así decirlo, nuestro personaje principal. Y pues bueno, Julia es una chica que de una familia aristócrata como tal, hija de un conde. Su mamá, si bien no tenía un título nobiliario como tal, pues digamos que influye demasiado en Julia, pero también es alguien el cual no sabe comportarse, no sabe tomar decisiones, no sabe realmente cómo es la vida y qué es la vida, ¿no? Ella sigue los lineamientos que le da su mamá y uno de esos lineamientos como tal es odiar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque sí. Y es algo que tú dices, ay, espérenme tantito, ¿no? Me suena muy familiar, pero pero realmente viene eso, o sea, ves a un personaje que bien, si no es hueca como tal, te lo hacen ver así, ¿no? O más bien, llega un momento en que tú dices, hey, chica, reacciona, no seas tan tonta y usa la cabeza, ¿no? Pero se da que se deja manipular, que es demasiado manipulable y que no sabe cómo tomar decisiones. Bueno, nuevamente vamos a esta particular característica de los personajes que nos plantea aquí el dramaturgo, y es la complejidad. Empecemos desmenuzando el personaje por lo primero que mencionaste, el cual es el odio hacia los hombres, ¿no? En general. Julia nos va contando la historia de cómo su madre, antes de fallecer, pasó penurias, siendo sinceros, por causa de la época machista en la cual vivía. O sea, digamos que las decisiones que se tomaban en casa, obviamente, no, si bien es cierto, tal vez la esposa influía, no eran decisiones de ella. La mayoría las tomaba la llamada cabeza de la familia, que era el hombre, ¿no? Entonces, en estas circunstancias hay una pequeña historia ahí, la cual nos cuenta Julia, que bueno, sería bueno que la leyera, no vamos a hacer spoiler con respecto a eso, pero bueno, solamente vamos a decir que ella sufrió a causa de las figuras machistas de esa época, ¿no? Entonces, le deja el principal consejo a su hija, que era, pues, prácticamente que no podía confiar en los hombres. Y viéndolo por ese lado, tiene cierta justificación, tiene cierto entendimiento de por qué. Sí, yo entiendo que de cierta manera sí, la mamá tenía pues cierto resentimiento, pero Julia no. Entonces, viene a esa típica frase que ya nos tiene cansados de todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. Querida, estás escogiendo mal, nada más. Ya. Pero vamos al contexto en el cual se Sí, encuentran. vamos al contexto, o sea, es la educación que está llevando. Y si bien lo que te marca son tus primeras educaciones como tal, pues obviamente, pues vas a generar eso, ¿no? Ahora, como si bien lo dice, no tuvo una infancia como todas las niñas, ¿no? Al contrario, la vestían como niño, la hacían ir de casa, y llevar la educación que llevaban los niños para que en un punto ella pudiera tener la inteligencia y la destreza de moverse en un mundo de hombres. Pero no solamente tiene que ver la educación, sino también todo el panorama social que hay. Sí. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto en la historia que mujeres se han tenido que educar como hombres, por así decirlo, en su contexto social, porque obviamente las mujeres no recibían la misma educación, y cuando quisieron salir al mundo para plantear nuevas ideas, nuevos cuestionamientos o hacer las cosas que hacían los hombres, no las frenaron? Obviamente que las iban a frenar. Tenemos un ejemplo muy, muy simbólico aquí en México. O sea, nada más Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que pues hizo lo que hizo, que se vistió de hombre, se fue a la universidad y cuando salió de la universidad la cacharon y todo, pues le dijeron o te casas o te vas de monja. Y ella no quería casarse, ella no quería seguir
con esa determinación del machismo como tal. Entonces dijo, bueno, pues me voy de monja y va a ser una forma de ser más libre, ¿no? Entre comillas. Pero pues sí, o sea, realmente te frenaban y te frenaban demasiado. O sea, nada que ver con las oportunidades que tenemos ahora como tal, ¿no? Entonces sí, pues es todo un conflicto, ¿sabes? Claro, Realmente. es por eso que justamente nace la complejidad del personaje. Sí, y lo que no me explico muy bien, o sea, lo entiendo, pero no me cuadra, es eso de, deme una orden y yo la acato, o sea, es como decir, no, espérate, no hagas eso. Justamente a eso vamos avanzando a la historia. Digamos que respecto a la educación y todo ese contexto ya viene más adelante, pero antes de eso nos presentan primero a una Julia, ¿cómo decirlo? Un poco más desinhibida para la época, un poco más abierta a poder hacer lo que ella quería sin necesidad, perdón, de preocuparse por las opiniones de los demás, y eso es algo que gusta. Claro, digamos que se podría decir que es como es como una escalera, ¿no? Te presentan a un personaje así fuerte y luego la forma como termina, que ya hablaremos en eso, ya es muy degradado, para su primer inicio. Pero es justamente la complejidad del personaje lo que hace que empiece a recapacitar sobre diferentes situaciones y sobre todo la que está viviendo en ese momento que se desarrolla la obra. Entonces tenemos esta primera imagen y digamos que esto empieza obviamente a generar en Juan algo que él podría ver como una oportunidad para aprovecharse de eso. Entonces yo lo veo más como empezar con una Julia alto y termina una Julia en un panorama muy bajo, y al mismo tiempo vemos cómo empieza Juan con un panorama muy bajo y termina muy alto, a pesar de que, claro, de todo o sea, no, como dijimos, no estamos defendiendo lo que Juan hizo, simplemente es algo característico del personaje. Sí, justamente, yo creo que tenemos que hacer un poquito de spoiler aquí para que entiendan más o menos de lo que estamos hablando. Okay. Porque estamos hablando a patada de piñata y como que no saben qué estamos diciendo. Entonces, realmente lo que está pasando es que el comportamiento de Julia, de ser tan desinhibida, está en la fiesta de San Juan. Entonces, en la fiesta de San Juan, todos comparten su pan, su mujer y su gabán, ¿no? Como dice Joan Manuel Serrat. Y pues justamente es eso, ella está bailando y saca a bailar está con sus trabajadores, o sea, con la gente que trabaja en su casa, y saca a bailar a Juan y le gusta cómo lo llevan, ¿no? Entonces, realmente Juan dice, esa mujer está loca, que nadie le ha enseñado a comportarse, es que realmente la alta sociedad cree que son mejores que nosotros y realmente son más descarados y dice un buen de cosas, ¿no? Pero realmente en ese momento Julia está en un momento de éxtasis, de euforia como tal, y está dentro de su casa, se siente segura dentro de su casa. Entonces él empieza a bailar con ella y ella está bailando y está cotorreando con todo el mundo y está en buena onda, ¿no? Pero Juan le hace ver que lo que hace está mal y que está mal visto y que su gente dentro de su casa realmente no la protege, sino todo lo contrario, va a hablar mal de ella y eso le va a traer problemas. Entonces, pues ahí viene el conflicto, ya se imaginarán, Juan ocupa esto para decir que realmente está cayendo en vergüenza. Cosa que sí, pero no tan grave, ¿no? O sea, ella nada más bailó, no hizo otra cosa más como tal. Claro, pero recuerda que en esa época, o sea, bastaba un chisme para desacreditar a las personas y justamente, digamos que el mayor atractivo de las personas era su honor. Bueno, de esa época todavía, mi vida, o sea... Pues cada quien. O sea... Todavía de repente hay chismes por ahí que tú dices, chis, ¿y yo cuándo hice eso? No. Entonces, no nada más es de la época, sigue existiendo por ahí
ciertas cosas, ¿no? Pero sí, justamente, o sea, a lo mejor no fue tan grave, pero pues sí, para la época bastaba una pequeña palabra, un pequeño rumorcillo por ahí para que se extendiera y fuera una dinamita realmente. Y lo peor del caso del chisme como tal, del boca en boca, es que cada quien le va poniendo de su cosecha. Exacto. Entonces, pues empieza una cosita así, termina siendo una avalancha, ¿no? Entonces, pues sí, pobre Julia está pasando por una situación de estas y está siendo manipulada por Juan. Creo que lo estás contando mejor que yo. Así que solamente quiero agregar algo para que sigas. Y es que para mí al menos la avalancha, la cual mencionas, creo que ya es este pequeño coro que están cantando los empleados, que hace alusión justamente a que Julia y Juan ya están teniendo algo más cercano. Sí, justamente, realmente no me acuerdo mucho de la cancioncita. En el momento en que lo leí me dio risa por el tararí tarará. Pero, realmente es lo que están haciendo, o sea, están dando a entender que Julia y Juan están teniendo ya cierta intimidad y justamente es a lo que vamos, ¿no? O sea, fue un baile y de qué va de bailar tantito a decir que ya es una gran intimidad, ¿no? Como tal, entonces, pues no, nada más fue un baile. Y eso es lo que hace ver a Julia que realmente cometió un error, ¿no? El no haberse comportado de manera correcta tanto fuera como dentro de su casa y pues está siendo manipulada por Juan y llega a un punto en que ella no sabe cómo afrontar esto. Su madre está, pues, ahora sí que difunta, ¿no? Y su padre está ausente, por así decirlo. Entonces, no tiene amigas, no tiene a alguien que la guíe. Su guía es Cristina y Cristina le dice que no va a opinar, que no la va a escuchar y que no quiere saber del tema. Entonces, como mujer se siente desamparada, se siente sola y se siente perdida. Exacto. ¿Y cómo remedias esto? ¿Cómo ya quitas, bueno, deshaces todo lo que para la época era mal visto? Entonces, claro, empezamos a ver cómo a partir de ese punto empieza una decaída en el personaje. Ya no es un personaje que, como lo dije, empezó envalentonándose, no, sino que ya vemos un personaje que empieza a meterse en la sumisión. Alguien lo verá mal, alguien lo verá muy característico del machismo de la época, tal vez, pero finalmente creo que es un personaje complejo y en esa complejidad a veces las personas comunes no sabemos cómo actuar. Para entender la complejidad del machismo de hace 200 años, nos es complicado porque si bien vivimos cierto machismo todavía, no se compara con lo que era hace 200 años. O sea, era todavía mucho peor de lo que es ahora, ¿no? La mujer tenía que salir acompañada, no podía estar sola, no podía hablar, no podía opinar, mucho menos sacar a bailar a un hombre, o sea, jamás en la vida. Yo creo que ni en la época de mi mamá estaba bien visto que una mujer sacara a bailar a un hombre. Entonces, imagínense hace 200 años, ¿no? Pues menos. Eso es algo. Y luego, pues sin una imagen, sin una guía, ¿cómo le haces? O sea, nosotros aquí tenemos pues a nuestra mamá, a nuestras amigas, a muchas personas con las cuales podemos estar, ¿no? Y hay quienes no las tienen también. Entonces, realmente, cuando no tienes el apoyo de alguien, como cuando no tienes la guía de alguien, ¿cómo es que sales adelante? Exacto. Y ahí viene, pues sí, o sea, la sumisión. Dime qué hago. Yo no sé qué hacer. Yo no sé a dónde voy. Yo no sé qué pasos tengo que seguir. Y se queda perdida. Y me viene una frase de Jane Austen que también acabamos de poner en Facebook, Instagram y Twitter, que dice, entre más ayudas a una persona, menos hace por sí misma. Pero a veces no es cierto. A veces hay personas que no tienen ni idea de qué están haciendo con su vida
y están completamente perdidas. Entonces, pues si pueden ayudarlas, ayúdenlas. Exacto, creo que nos quedamos con ese mensaje que es el principal. Pero bueno, ya dejando a los personajes a un lado, vamos a adentrarnos a los recursos literarios y como lo mencionamos, es una obra de teatro. La particularidad es que tiene una única escena. Eso es algo que me gustó y creo yo que es preciso, suficiente, sin necesidad de explayarlo innecesariamente, sin necesidad de darle más diálogos a otros personajes. Creo que es una obra de teatro perfecta tal y como está. Sí, sí, la verdad es que sí. Y otra de las características que tenemos es que nos hacen una descripción de la escenografía. Pero también recuerden que en teatro la escenografía es un personaje más. Exacto. Y es un personaje que nos está contando también la historia, parte de la historia. Entonces, siempre fíjense en el escenario, porque el escenario es un personaje más. A cualquier obra de teatro que vayan, fíjense en el escenario, es importante. Sí, y creo que bajo ese argumento es importante mencionar ya el prólogo. Antes de adentrarnos a los temas, vamos a mencionar un poco el prólogo. El prólogo está, bueno, nosotros, el cual nosotros conseguimos, está descrito por el mismo August Strindberg y hace... ¿Cómo decirlo? Es que su prólogo es genial. Me gustó el prólogo porque, por un lado, te dice cómo va a funcionar la obra. Por otro lado, o sea, bueno, me refiero al argumento. Por otro lado, te detalla las partes técnicas, como escenarios, también descripciones de los coros, de las luces, de la misma escenografía, todo. Y por otro lado, hace una crítica a cómo se ha manejado el teatro durante mucho tiempo. Sí, sí, eso es algo que me gustó realmente. A pesar de que hace toda una descripción de su obra como tal, también hace una crítica al teatro y a la sociedad de la época, y es muy interesante de ver. La verdad es que puso muchos de mis pensamientos en palabras, y creo que te pasó lo mismo. Sí, yo estaba como el meme del Capitán América que dice, este hombre habla mi lenguaje. Sí, sí soy. Pero, realmente es algo muy interesante. Se los recomiendo, lean la obra y sobre todo lean el prólogo, porque es una manera de entender la obra y de entender lo que el escritor te quiere dar a entender, a que tú percibas, que tú veas cómo es, ¿no? Y sobre todo porque muchos tal vez creerán que no es funcional una obra con una única escena y 3 actores, donde 2 son principales y 1 es secundario. Muchos creerán que no, pero realmente todo lo que te demuestra en el prólogo es justamente cómo él los va manejando, ¿no? Y sobre todo, algo que ya hemos dicho acá y que creo que es importante recalcar para las futuras lecturas que tenga cada uno y también para quien esté animándose a escribir, y es la complejidad de los personajes. No nos enfoquemos en personajes planos ni en temas ¿cómo decirlo?, poco atractivos, sino desarrollemos personajes complejos. Busquemos obras de escritores que tengan obras con personajes complejos, que no te den un villano que es malo solo porque sí, como ya lo veníamos mencionado, o que sea el bueno solamente porque es bueno y ya. No, sino realmente ver cómo las personas en realidad tenemos diferentes matices. Eso es algo muy importante y eso es algo que refleja muy bien en esta obra. Sí, la verdad es que sí, y es algo que la verdad se agradece y que encanta. Es una lectura que puede gustar mucho. Pero pues bueno, vamos entrando a los temas. Como tema, uno de los temas, tenemos las costumbres de la época. Y aquí es donde todos podemos jalarnos de los cabellos, porque si bien no lo hemos vivido como tal, hemos vivido cosas diferentes, a lo mejor nos cuesta trabajo entender esas costumbres que se tenían tan absurdas ya para nosotros, ¿no? Pero que son necesarias entender para entender por qué todavía hoy aún hay machismo como tal, ¿no? Hay esa denigración de la mujer. Tenemos que ver nuestro pasado
para entender nuestro presente. Y este tipo de novelas, bueno, teatro en este caso, novelas, escritos, bla, 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 ensayos, nos van a dar a entender el por qué. Y ahí podemos encontrar soluciones a los problemas actuales como tal. Entonces, si bien ya lo dijimos que muchas de las costumbres era que la mujer tenía que ser sumisa, callada y obediente, también el hombre, pues, tenía demasiadas libertades por el simple hecho de haber nacido hombre. Exacto, la costumbre y la ideología de esta época que como lo mencionas, no hemos vivido como tal, pero tenemos mucho registro como para hacernos una idea, ¿no? Justamente creo que es necesario echar ese vistazo atrás para saber qué errores no debemos cometer hoy en día. Que aunque no lo crean, aún hay personas que piensan como hace 200 años realmente. Pero bueno, es ese tema aparte. El detalle es que sí, tal vez algunos no querrán hacerlo, pero realmente hay que estar abiertos a poder hablar de estos temas, porque como lo dice el mismo dramaturgo aquí en su prólogo, no debemos cohibirnos de hablar ciertos temas, porque realmente eso lleva a que sea olvidado y finalmente nunca más se hable y cuando vuelva a retomarse va a ser extraño para algunas personas. Entonces yo creo que debemos hablar de todos los temas, debemos estar abiertos a hablar de todos los temas. Sí, justamente, tenemos boca, tenemos lengua y tenemos cuerdas vocales, podemos expresarnos. Entonces, una de las fallas que hemos tenido es la comunicación, porque bien no la hemos sabido valorar y no la hemos sabido llevar hacia donde realmente nos beneficie de una manera buena para todos, porque la comunicación es un medio muy interesante que hemos usado a través de siglos, milenios y demás. O sea, desde que el hombre existió, se ha usado la comunicación. ¿Por qué? Porque nos tenemos que comunicar unos con otros. Pero siempre vienen esos malos entendidos o temas de los cuales no debemos hablar. Porque si bien, digamos que para aquellas épocas, pues la mujer no sabía mucho de lo que era una relación de un hombre con una mujer, de lo que se debía de cuidar, ni por qué debía de cuidarse, no entendían la virginidad como tal, los hombres no sabían qué era el clítoris y hasta la fecha hay unos que no tienen ni idea. Entonces, realmente tenemos que hablar nuestras inquietudes, nuestras dudas y sobre todo nuestra falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no está mal decir, oye, yo no sé qué es esto. ¿Me lo pueden explicar? Claro que no está mal. ¿Por qué? Porque es mejor preguntar a quedarse con la duda y sobre todo poner los temas sobre la mesa. Y también creo que este es un momento para hacer una autocrítica, hacer una reflexión, la verdad. Creo que ha habido momentos donde nosotros hemos censurado algunas cosas y también nos hemos cohibido de hablar algunas, pero no es tanto por el hecho de que nosotros estemos reacios a hablar de eso, sino porque lamentablemente también empresas privadas tienen que ver por sus intereses económicos y en este caso estamos hablando de YouTube. Obviamente YouTube es presionado por diferentes ideologías para que se censuren ciertos temas, ¿no? Entonces creo que tal vez por ahí deberían cuestionarse un poco los que dirigen YouTube, sobre todo porque a veces simplemente te censuran todo un video por una simple palabra. Entonces, no es que no estemos abiertos a hablar de esos temas, sino que también preferimos que no nos censure YouTube antes de despegar, ¿no? Sí, justamente. La verdad es que, como se los dije al principio de la temporada, me está dando miedo estar frente al micrófono y hablar de ciertas cosas que a lo mejor a otros no les van a parecer y van a terminar cancelándonos. Entonces, sí, sabemos que de repente nos cohibimos o nos frenamos para decir ciertas cosas, pero la verdad es que, y sinceramente, no tenemos pelos en la lengua, los podemos hablar, pero obviamente pues tenemos que respetar en la empresa en la cual estamos, que es YouTube, y pues si todavía no estamos despegando como tal, pues no podemos darnos ese lujo. Exacto. Bueno, si algún día encontramos una plataforma en la cual
decir o hablar diferentes temas como sexualidad, por ejemplo, estaría bueno usarlos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, porque la verdad a veces sí nos mordemos la lengua un poquito y sobre todo de repente, Luis, me dijiste, es que dijiste esto, lo voy a quitar, ok, y de repente me dice, ¿qué crees? Dije esto, lo voy a quitar. Entonces, tanto uno como el otro, pues, nos censuramos, ¿no? Entonces, queremos no hacerlo, pero no nos queda otro remedio, tenemos que aguantar y también, pues, ustedes entiendan un poquito, ¿no? Que si de repente, pues, llegamos a tomar ciertos temas, tengan la mente abierta para poder hacer una discusión, si quieren, bueno, no una discusión, un debate bien hecho, con buenos argumentos, sin insultar, sin faltar al respeto y mucho menos sin censurarnos, porque a final de cuentas es mi opinión y mi opinión no es la verdad, es simplemente mi opinión. Exacto, pero bueno, ya en palabras generales, una obra que la recomendamos y si alguien se anima a hacerla, pues espero que nos invite, me gustaría así verla en teatro, espero algún día poder verla. Quiero hacerla, estoy pensándolo muy seriamente, porque sí quiero hacerla, y pues traerlo al mundo moderno como tal, a ver qué sale. Muy interesante. En algún momento cuando logre este sueño, te invitaré a verla. Bueno, espero verla. Pero bueno, realmente la recomiendo. ¿La recomiendas? Sí, bastante, muy, muy buena, muy interesante. Y como les digo, tenemos que saber del pasado para poder entender el presente. Claro, y nuevamente, lo recalco, lo recomiendo tanto la obra como el prólogo. Sí, la verdad es que sí, muy bueno. Pero bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast después de ver una obra muy interesante. Cuéntanos, Marilu, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Bueno, queridos todos, pues ahora sí, viene una temática. Entramos al Día de la Madre como tal, que se celebra en mayo. En algunos países se celebra el tercer domingo o el segundo domingo de mayo. En algunos el primero, pues depende de cada país, ¿no? La verdad es que no recuerdo todos los países. Entonces, pues bueno, empezaremos con un manga que se llama The Legend of Mother Sara, que es de Katsuhiro Otomo y Takumi Nagayasu. Espero haberlo dicho bien. La verdad es que el japonés nomás no se me da, ni el chino, ni el mandarín, ni nada, ¿eh? Entonces, pues bueno, ya saben, no les puedo mostrar de qué va a tratar, porque pues eso de los derechos de autor, ¿no? Pero, esperemos que puedan seguir la lectura para el próximo capítulo y así pues nosotros entramos a lo que ya es nuestra primera temática, porque nos perdimos el Día del Amor y la Amistad, pero pues empezamos con la temática de el 10 de mayo. Sí, vamos a ver cómo arreglamos aquí el estudio para que se vea un poquito temático, ¿no? Tal vez por ahí, una mamá con barba, para ser inclusivos. No, sácate, pues no sabría yo cómo arreglar aquí, pero ya veremos qué ponemos como tal, y pues esperamos que también a ustedes les guste, y ya saben, pueden seguirnos en las diferentes redes, Twitter, Instagram y Facebook, como ya vieron, hay diferente contenido dentro de las páginas, a lo que manejamos aquí como tal, manejamos recomendaciones, curiosidades y otras cosas más. Y pues bueno, también nos pueden seguir aquí en YouTube. Si les ha gustado nuestro trabajo, por favor recomiéndenos, suscríbanse al canal, que eso nos ayudaría muchísimo, sobre todo para montar la obra que quiero y empezar a monetizar. Y pues también estamos en Spotify como tal. Sí, también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu_BS. Esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.